Hola, Dios me le bendiga. Bendiciones terrenales, físicas, espirituales. Bendigo su finanza, su salud, su vida, su mente, su corazón, su vida en Cristo, su caminar en Cristo. Hoy traigo unas enseñanzas. Vamos a empezar a todo aquel, espero que todo aquel que le guste, le agrade y quiera aprender sobre el Apocalipsis. Voy a dar la revelación del Apocalipsis. El Señor me reveló el Apocalipsis y me decía, grábalo, compártelo, y no puedo quedarme estas cosas. Según vamos a ir dando la clase a partir del capítulo 6 del Apocalipsis hacia adelante, que se pone sumamente, verdaderamente importante, porque a partir de ahí, según se va abriendo los sellos, van sucediendo cosas, el sonido de la trompeta, luego van sucediendo cosas más adelante que por eso quiero dar esta clase de Apocalipsis. Vamos a comenzar hoy con el capítulo 4 del Apocalipsis. Ya hemos estado anteriormente el 1, el 2 y el 3 que habla de las iglesias. Ahí conocimos qué iglesias se quedan, por qué se quedan, cómo Dios se le presenta a cada una, la promesa que le hace a cada una, qué iglesia se va y por qué es la que se va, quiénes son esos hermanos en la iglesia que son los que se quedan, quiénes son esos hermanos que se van. Todo eso lo dimos a conocer, que la iglesia que se iba es la de Filadelfia, porque es la única que ha guardado su nombre, es la que guarda su palabra y es la que está en santidad. Esa es la que está preparada para ser arrebatada. Pero hoy vamos a dar justamente el capítulo 4 del Apocalipsis, que empieza la adoración celestial. Vamos a ir conociéndola. Voy a ir leyendo versículo por versículo y lo que el Señor vaya poniendo en mis labios, en mi boca, yo se lo voy a ir compartiendo. Luego que termine el versículo 4 completo, voy a dar aquí en esta libreta un resumen que tengo de todo lo que capté del versículo del capítulo 4, pero que esto se pone sumamente importante a partir del capítulo 6, porque hay personas, hay creyentes, incluso hay gente en el Evangelio que no están viendo los tiempos y no están creyendo que los sellos ya se abrieron. No saben por cuál sello van. No saben cuál sello la iglesia será quitada, porque la iglesia va a ser quitada cuando se abre el último sello, porque a partir de ahí se derramará la ira de Dios y la iglesia ya tiene que ver salido. Hay gente, yo he escuchado gente en las iglesias de ministerio, líderes grandes, que dicen que no se han desatado los sellos, que no se han abierto. Mentira, sí se han abierto. Si nos fijamos en los tiempos, ahora mismo no voy a decir por cuál sello voy, vamos, por cuál sello vamos, cuál sello fue el que se abrió y qué se va a generar cuando se desate del todo este sello y qué se está generando al abrirse este sello. Esa es la palabra, porque ya se abrió. Pero eso está en el capítulo 6. Ahora vamos a conocer el 4. La palabra del Señor la leo bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube aquí y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Esa voz era del mismo Señor. Sabemos que el Señor envió su ángel para mostrarle a Juan, ¿verdad? Pero esta voz fue el mismo Jesús quien le dijo a Juan: Sube acá. ¿Por qué motivo? Con Juan, si te pones a analizar el Apocalipsis, la vida de Juan, con Juan había, de parte del Señor, había un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que él no podía morir ni irse de esta tierra hasta que no se le fuese revelado el Apocalipsis. Si te das cuenta, en Zacarías hay cosas apocalípticas, en Isaías, en Ezequiel, en otros libros, pero en el Apocalipsis está todo, desde capítulo 1 hasta el 22. ¿Y quién fue el que lo recibió? Fue Juan. A Dios le plació preservarle la vida a Juan. El Espíritu lo guió hasta la isla llamada Patmos, porque si se hubiera quedado en los lugares que él estaban, tal vez lo hubieran encontrado, lo hubieran matado, lo hubieran dañado con todas las cosas que él tuvo que pasar. Entonces él estaba en el Espíritu, él no andaba en la carne, por eso vio, percibió y se le mostró todo, porque estaba en el Espíritu. Que el Señor quiere que nosotros, que tú, que yo, que somos creyentes, hagamos la carne menguar y que estemos en el Espíritu para Él poder mostrarnos la revelación de qué, del Apocalipsis. El Apocalipsis, una persona que está comenzando no debería de leerla con el estómago lleno, ¿verdad? O leerlo por leerlo.
deberíamos de leerlo siempre en ayuno. Yo el Apocalipsis siempre lo estudié por orden del Señor, siempre en ayuno. Él nunca me dejaba que yo leyera el Apocalipsis después de comida o ni siquiera después de haber comido un pan, un ejemplo. Siempre me decía en ayuno y me metía 3 días de ayuno sin comida para yo en esos 3 días estudiarme el Apocalipsis. Y así lo hacía. Cada vez que yo leo el Apocalipsis, todavía hoy en día, yo sigo leyendo el Apocalipsis. Cuando lo leo y sigo estudiándolo, lo sigo haciendo en ayuno. Nunca con comida en el estómago, en sacrificio, porque eso hace que la carne mengue, baje, pierda fuerza, nivel. Y el espíritu que está en ti comienza a subir, a crecer. Y él se va alimentando de la palabra. Y se vuelve más fuerte según tú le das de comer, porque el Señor se alimenta de lo que tú hagas para Él. Y la palabra, estudiártela, eso es alimentarle, ya que ella es pan, ella es vida. Bueno, seguimos. Al instante dice Juan, al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Este es el Padre y el Hijo que estaban en su trono sentado, que suben a Juan en el Espíritu arriba y le muestran. Dice Juan, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Fíjate qué brillo, qué poder, qué belleza, qué precioso. El Señor sube a Juan y le muestra su trono. Dios mío, eso es increíble. Yo le voy a contar una visión que yo tuve. Yo hace poco, yo fui al monte, el año pasado, en invierno, yo fui al monte y estaba pasando una prueba. Y yo desde que llegué al monte, en el espíritu, yo comencé a ver los cielos abiertos y vi en él 2 tronos. Vi al Padre y vi al Hijo, a Jesús y al Señor, al Padre y al Hijo, cada uno en un trono de oro. Y tenían su mano puesta así como cuando uno se siente y pone la mano así en la silla. Así a cada uno y tenían una vestimenta blanca, larga hasta los pies. Y tenían corona, eso sí lo vi. Y vi al Señor Jesús cómo me miraba. Yo estaba de rodillas, viendo eso con los ojos del Espíritu. Y eso sí lo vi. Y mientras yo veía esa visión, el Espíritu me quebrantaba y me decía, me hacía saber que lo que yo estaba viendo era el trono de Él, que era su gloria. No lo vi exactamente como Juan lo vio, porque él vio el aspecto, la esmeralda y esas cosas, no, pero sí vi 2 tronos, vi al Padre que era altísimo, no tenía fin, era altísimo. Ahora entiendo por qué la Biblia dice el altísimo. Sí lo vi sentado en su trono y vi a Jesús que no era tan alto como el Padre, era más bajo, pero estaba en su trono con una corona de oro, mirándome que yo estaba en el monte, y me quebrantaron. Y luego el Señor me decía que estaba, eso que Él me mostró que estaba en la palabra. Y digo, ¿dónde? En Ezequiel. Porque todo lo que Dios muestra tiene que estar en la palabra. Seguimos. El Señor sube a Juan y le muestra, repito, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Fíjense qué belleza, qué precioso. Le muestra su trono, le muestra 24 ancianos, que ahora lo vamos a ir viendo quiénes son ellos también. Le muestra, vamos a ir conociendo poquito a poco. El versículo 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con corona de oro en su cabeza. ¿Quiénes son los 24 ancianos? ¿Te has preguntado? ¿Has ido a la Biblia para rectificar o estudiar quiénes son los 24 ancianos para que nadie nos engañe? Sí, seguro que sí. Vamos a ir a Mateo 19:28. Vamos a ver. Vamos a conocer 12. Mira la promesa que Jesús le hace a ellos. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿A quién Jesús le dijo esto? A sus 12 discípulos. Pues ya son 12 los que están sentados en el trono. Vamos a conocer quiénes son los otros 12 que están centrados en el trono. Y para eso vamos a ir a Apocalipsis 21, el versículo 12. Dice, tenía un muro grande y alto y con 12 puertas,
y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Amén. Lo vamos entendiendo. ¿Quiénes son los que están en el trono? Aquellos ancianos que Dios le mostró a Juan. Le mostró, bueno, con lo que Dios me mostró a mí en la visión. Yo le pedí al Señor, muéstrame cómo fue que tú le mostraste a Juan esos 24 ancianos, porque ya conozco quiénes son. Son los 12 discípulos de Jesús y los 12 patriarcas, que son los de las 12 tribus que aparecen en Apocalipsis 14, cuando dice, y los sellados son cada uno de la tribu de Benjamín, de Efraín, de Manase, de José, de Judá, de Isaacar, todos ellos 12, que aparecen en el capítulo 14 del Apocalipsis. Sus nombres aparecen ahí como la tribu de Manase, de José, de Judá, de Isaacar, de Benjamín. Todos ellos y los 12 discípulos de Jesús son los 24 ancianos que el Señor le mostró a Juan, sentado en 24 tronos. Yo le preguntaba al Señor, le dije, Señor, muéstrame cómo fue esa visión, cómo 24 ancianos. Si los 12 discípulos, muchos no eran ancianitos, por ejemplo, Esteban murió joven. ¿Cómo era? Y el Señor me lo mostró. Y vi esa visión. Me dijo, así fue que se lo mostré. Y vi 24 ancianos de piel como blanca un poquito mestiza, pero eran blancos. Desde aquí así barbas blancas, y le llegaba por aquí. Tenían barbas blancas y eran ancianos. Y tenían barbas todo blanco. Y estaban los 24 sentados así en el trono. Y me dijo el Señor, así fue que yo se lo mostré a él. Claro, porque cuando el Señor le muestra a Juan los 24 ancianos, se lo mostró así, para que lo escribieran en el Apocalipsis. Pero sabemos que los apóstoles, los discípulos, todavía no estaban en ese trono para él mostrárselo. Si no, Juan lo hubiera escrito en la palabra, hubiera dicho, pues yo vi a los 12 discípulos sentados en el trono, pues yo vi a Mateo, vi a José, vi a Lucas, vi a Marcos. No, él dijo lo que él vio, 24 ancianos, porque así el Señor lo mostró. Pero ellos luego ocuparon ese puesto cuando fueron subiendo, ya cuando subieron. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? Vamos a Isaías, está en Isaías, no recuerdo bien si es el 40 o 23, está en Isaías, pero yo lo saqué de ahí, lo tengo aquí. El espíritu de Jehová, que es el espíritu de Dios Padre, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu del consejo, el espíritu del poder, el espíritu del conocimiento y el espíritu del temor. Esos 7 espíritus, el Padre los repartió por toda la faz de la tierra. Por eso hay impíos que son sumamente inteligentes. Otros tienen un saber tremendo. Otros tienen la sabiduría, que esos son espíritus que de Dios, los 7 espíritus, esos estaban sobre Jesús cuando estuvo sobre la faz de la tierra, haciendo la voluntad de Dios. Y él tenía los 7 espíritus. Y esos 7 espíritus el Padre los repartió por toda la faz de la tierra cuando hizo su creación. A uno le puso en la mente el espíritu de sabiduría, a otro le dio esa inteligencia, otros tienen ese don de aconsejar, pero es el espíritu. Otros tienen poder, otros tienen conocimiento, conocen las cosas, otros tienen temor. Por eso tú ves en la iglesia verdaderos cristianos que tienen un temor, otros son impíos y tienen un temor de Dios que ellos mismos lo dicen. Yo tengo un temor de Dios, yo me he tocado con impíos así, que ellos mismos lo dicen. Yo no soy cristiana, ni soy creyente, no me congrego, ni visito la iglesia, pero tengo temor de Dios. Y yo, desde que estaba en el mundo, yo tenía temor de Dios. Y desde que yo estaba en el mundo, que era mundana, a mí me gustaba aconsejar y todos los consejos que yo daba eran sanos, eran buenos. Me gustaba, era una cosa que estaba en mí. Ahora entiendo que es un don. Ese espíritu estaba sobre mí. Seguimos. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. ¿Quiénes son estos seres vivientes? Vamos a seguir el versículo para ir conociendo. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro.
El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Ellos son 4 querubines. Cada uno tenía un rostro diferente. Tenían por dentro, tenían 6 alas cada uno, y estaban sus alas llenas de ojos por dentro y por fuera. Ellos adoran al Señor día y noche. Dicen santo, santo, santo. Eso para ellos es un gusto, es descanso, es amor, porque ellos no se cansan, no cesan. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, es decir, los 4 querubines. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ellos día y noche no cesaban, le alababan. Ellos ya reconocen el poderío porque siempre han estado, no como los 12, no como los 24 ancianos que han tenido que morir aquí porque fueron hombres y subieron y tuvieron allá que reconocer ese su poderío y decirle, santo, santo, tú que eras, tú el que ha de venir, porque tú nos has librado. ¿Lo vamos entendiendo? Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, siempre están dándole gloria, honor, honra. Ellos son su creación, la creación de Dios. Tienen al Padre cara a cara, a pesar de que el Padre es altísimo y la luz de su rostro no les permite tal vez que ellos vean, enfoquen su rostro. Pero tienen a Jesús, que también es la luz y el tesoro del cielo. Lo tienen ahí. Ellos están delante del trono con los 24 ancianos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Mira, los 4 seres vivientes, ellos día y noche no cesan. No cesan, no se toman un descanso de decir, bueno, descansamos 10 minutos, no, día y noche, santo, 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 dando gloria, honor al Padre, al Hijo que está en su trono. Y los 24 ancianos, mientras ellos dicen santo, 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 se quitan su corona y se doblegan delante de Dios santo, 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 día y noche también, porque ya les conté que eso para ellos no es cansancio, al contrario, es descanso. Por eso, que cuando hacemos todo lo que hacemos aquí en la tierra para Dios, para nosotros, sus hijos, su creación, no debería de ser cansoso. Las cosas del Señor no deberían de sentarnos como que, ay, qué cansoso ahora tener que salir a predicar allá afuera. Qué cansoso que siempre estoy con las prédicas dentro de la iglesia. Qué cansoso que siempre, yo estoy cansada de la adoración. Yo estoy cansada de que siempre me manden a tocar el instrumento. No, las cosas de Dios no producen cansancio, al contrario. Entre más tú hagas para Dios, más tú descansas, más tú sientes ese descanso, porque eso trae liberación. Entre más tú reconoces y adoras a Dios, más libre tú eres, porque estás reconociendo y adorando la verdad. Entre más tú salgas a la calle o dentro a predicar o a hacer la obra de Dios, eso para ti es liberación, es descanso. Eso no es trabajo alguno, eso es amor. Cuando Dios habla y obedeces con temor, con temblor, reconociendo, eso es descanso, eso es amor. No es para que te engrandezca. Deja que sea Dios quien lo haga, que te engrandezca un poco, pero nunca te enorgullezca cuando te suba arriba, porque te puede bajar a que te doblegue otra vez y comiences. Le voy a dar un pequeño resumen que está aquí de todo lo que yo en este capítulo 4 percibí y simplemente lo anoté, pero que ya se lo di, pero solo se lo voy a leer para recordar todo lo que le he hablado ahora aquí. Amén. Dice, Juan estaba en el Espíritu cuando se le muestra lo del Apocalipsis. Él ve en el cielo una puerta abierta y una voz de trompeta le dijo, sube acá. Esa es la voz del Maestro, de Jesús, para mostrarle a Juan las cosas que sucederán después de esta. ¿De cuál? De los 3 capítulos anteriores del Apocalipsis, porque le mostró
todas las iglesias, quiénes se van, quién se queda y por qué, los defectos que le cogió a cada una y cuál es la iglesia que será arrebatada. Juan al subir ve allá en el cielo un trono y a uno sentado en el trono. Al Señor vio, Dios santo, qué gloria. Dice, y su aspecto era semejante, es decir, parecido a piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arcoíris semejante a la esmeralda. Ese arcoíris, cuando cae agua, el Señor lo saca. Por eso decimos, mira un arcoíris. Y tú lo ves y sus colores son brillantes. Los colores que tiene el arcoíris no están en la tierra, se parecen, pero no es lo mismo. Ellos son eternos y son más brillantes. Los de la tierra no tienen el brillo que tiene eso. Alrededor del trono había 24 tronos y 24 ancianos sentados en los 24 tronos, que dijimos que eran los 12 patriarcas, que son los 12 hijos de Jacob, que aparecen en el libro 14 del Apocalipsis, en el capítulo 14 del Apocalipsis, para que conozcan sus nombres, quiénes son. Y dijimos que eran los 12 discípulos de Jesús: Mateo, Lucas, Juan, Marcos, Pablo, Santiago, todos ellos están sentados ahí. Sus nombres están en Mateo también, solo que ahora no lo traje. Y vestido de ropa blanca, con corona de oro en su cabeza. Esos 24 ancianos están vestidos de ropa blanca, vestimenta blanca, tienen una corona de oro en la cabeza. Jesús también tiene corona de oro en la cabeza porque Él es rey. Dice que delante del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, que son, ya les dije que era el espíritu de Jehová, el espíritu de Dios. Esos espíritus estaban sobre Jesús cuando fue hombre. Jesús, aún desde el vientre, Él crecía en sabiduría. Estos 7 espíritus, que es el de Jehová, el de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, el de conocimiento y el de temor, el Padre lo repartió sobre la faz de la tierra a todo ser creyente y a todo ser humano, todo ser humano. En estos versículos ya le mostré quiénes son los discípulos, quiénes son los 24 ancianos. Juan ve un mar de vidrio semejante al cristal. Es como si sus aguas fueran tan limpias que parecían acristaladas. Juan ve 4 seres vivientes llenos de ojos, por delante y por detrás. Dice que el primero era semejante a un león, su aspecto. El segundo, su aspecto era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. El cuarto era semejante a un águila volando. Estos seres vivientes eran los querubines, que tenían cada uno 6 alas y estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo. Y mientras ellos los dicen, los 24 ancianos se quitan la corona. Santo también, Santo, Santo, reconociendo su poderío, el Dios Todopoderoso, porque Él era el que es y el que ha de venir. Los 24 ancianos, que quiere decir, son personas maduras, tanto física como espiritual. Ellos se postran delante del Padre y del Hijo, y son los que están sobre 12 tronos. El Padre y el Hijo están sobre 2 tronos, y tienen el arcoíris detrás del trono del Señor. Y los 12 discípulos y los 12 patriarcas, que son los 12 hijos de Jacob, ellos le adoran al que vive por los siglos de los siglos. Es decir, que se le adora reconociendo su poderío, su gloria y majestad. Ya les dije que los 4 seres vivientes no le hace falta allá arriba reconocer quién es Dios, adorándolo, reconociendo, Señor, porque tú sí, porque tú eres el que libraste al hombre. No, ellos lo hacen, pero ya ellos lo reconocieron desde que fueron creados, porque ellos siempre han estado en ese puesto, diciendo santo, santo, adorándole. ¿Por qué lo reconocieron desde antes? En cambio, porque ellos ya estaban allá arriba. En cambio, los 12 discípulos y los 12 patriarcas, que son los 24 ancianos que rodean el trono, ellos sí era necesario que una vez allá ellos reconocieran y dijeran santo, santo, y se quitaran la corona y dieran gloria, honor, majestad, reconocían su poderío, porque el mismo Dios que lo subió allá arriba, lo libró aquí del fuego, de la condenación,
Fue quien lo sentó en esos 12 tronos. ¿Cómo no le van a reconocer si ese mismo Dios fue quien murió por ello aquí abajo? ¿Lo entendemos? Reconociendo. Bueno, esto es todo lo que tengo del capítulo 4. Dios me la bendiga y le guarde. Más adelante vemos el capítulo 5. No dejen de conectarse. Esto ya he grabado. Próximo lo haremos en directo. Cuando Dios me ponga los medios. Estúdiense la palabra. Lleven todo lo que he hablado a la palabra. Pásenlo por la palabra. Estudien el Apocalipsis. Háganlo en ayuno. Ayunen para que mengue su carne. Para entender esto, yo tuve que meterme en 7 días de ayuno sin comer. 10 días de ayuno sin comer. Y muy continuamente hacía 3 sin comer durante meses. Es decir, comía poco y era más lo que me quedaba sin comer. Eso no le afecta al cerebro ni a la mente a nadie, mentira del diablo. Eso hace que la carne mengue y el espíritu crezca. Dios me le bendiga y me le guarde. Nos vemos en el próximo capítulo.